Bueno, está en línea Willy Alejandro Werner, ex director del Departamento del Hemisferio Occidental del Fondo Monetario Internacional. Alejandro, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo le va? Bien, muy bien, Eduardo, buenos días. Gracias por atendernos. Bueno, Nada. Me gustaría su opinión acerca de este acuerdo que fue firmado finalmente el viernes. Mira, yo creo que, como lo he dicho anteriormente, obviamente es buena noticia que Argentina y el Fondo Monetario se hayan puesto de acuerdo en un marco para refinanciar los vencimientos financieros que Argentina tiene con el Fondo Monetario, con respecto al programa que se firmó con el presidente Mauricio Macri por 44 billones de dólares, y ese programa obviamente también viene junto con un paquete de medidas diseñadas por el gobierno argentino y aprobadas por el Fondo Monetario de Política Pública para empezar a corregir los desequilibrios de la economía argentina. En ese sentido, yo creo que dentro del contexto de muy malas noticias en el ámbito financiero y macroeconómico en Argentina, esta es una buena, que obviamente viene de la mano del paquete, digamos, operativo del Fondo Monetario, donde para que se cumplan estos refinanciamientos hay revisiones trimestrales. Argentina tiene que cumplir con las metas establecidas en este programa cada trimestre, y cada trimestre se van refinanciando los vencimientos establecidos. También el programa cuenta con un monto de dinero adicional para que Argentina reconstruya sus reservas internacionales, pero creo que el foco debe estar más en lo que hace Argentina, en lo que quiere hacer el gobierno y en lo que puede hacer, lo que el espacio político le va a dar, y por ese lado obviamente hay una incertidumbre muy alta que fue destacada por el Fondo Monetario Internacional junto con los problemas que se podrían generar por el conflicto en Ucrania, resaltando sobre todo este entorno de gran riesgo aún de este programa muy poco ambicioso. Claro, porque el fondo mismo dijo el viernes que ellos mismos creen que Argentina no va a poder cumplir. El fondo mencionó, digamos, en el lenguaje tradicional de estas instituciones, un número de factores de riesgo, y también destacó las dudas que tienen varios de las representantes de los países en el Fondo Monetario sobre la voluntad y la posibilidad de Argentina de cumplir, porque claramente, como un observador externo, hemos visto muy pocos pronunciamientos del gobierno con respecto al programa de Argentina, avalado por el Fondo Monetario, para controlar los desequilibrios macroeconómicos. O sea, un ejemplo muy claro, y refiriéndome al tema que tú mencionabas anteriormente, la inflación. Sí. Con respecto a la inflación, el Fondo Monetario destaca en su boletín el establecimiento de un nuevo marco de política monetaria que va a mantener tasas de interés reales positivas. Una frase muy corta. En Argentina, obviamente, después de datos todavía más preocupantes en el frente inflacionario, anuncios sobre el establecimiento de un programa antiinflacionario en donde no aparece ni la parte fiscal ni la parte monetaria, no aparece ninguna referencia a este nuevo marco de política monetaria. El presidente del Banco Central está ausente en este programa y muy difícilmente podría llamarse en un programa, ¿no? Entonces, una dualidad muy extraña, ¿no? Por un lado, el fondo destaca como pilar del programa que Argentina negoció con el fondo un nuevo marco de política monetaria, y este no aparece en toda la presentación del gobierno argentino con respecto a su lucha contra la inflación. Y por eso obviamente hay muchísimas dudas en Washington, porque parece haber muy poco compromiso, claro, con las medidas de política públicas que se negociaban en este programa. Alejandro, ahora Guillermo Laborda le pregunta, a usted, usted formó parte del staff del fondo que hizo el acuerdo en el 2018 con la Argentina, ¿no? Ahora el actual gobierno... Exacto, Guillermo. El actual gobierno, Alejandro, acusaba y acusa ahora a que ese acuerdo financió la campaña de Mauricio Macri, y la realidad es que uno ve el actual acuerdo y es mucho menos exigente con el gobierno de Alberto Fernández que lo que fue el acuerdo que usted formó parte, ¿o no es así? No, tienes toda la razón, digamos. Esto es un acuerdo por cansancio o resignación, igual que el acuerdo que se logró con los acreedores privados en el año 2020, más bien la contraparte del gobierno argentino, en este caso los acreedores privados y en este caso el Fondo Monetario Internacional, básicamente por cuestiones de que esta es
alternativa menos mala, deciden firmar, pero creo, como lo dice el propio boletín del fondo, es que hay muy poco convencimiento del lado del fondo de que este es un programa bueno y de que además la probabilidad de que se vaya a cumplir. Y como tú dices, el gobierno con el programa con el gobierno del presidente Macri fue un programa en el cual todas las contrapartes entendían las limitaciones, entendían las restricciones políticas y entendían los riesgos, pero veían la voluntad de la contraparte de tratar de llevar a cabo medidas ambiciosas para corregir estos desequilibrios macroeconómicos en la Argentina, del gobierno de Mauricio Macri, por el lado monetario, por el lado fiscal, por el lado tributario. Hubo una reforma tributaria también importante, hubo un compromiso institucional para hacer independiente al Banco Central y además para corregir el déficit fiscal en Argentina de manera relativamente rápida para tratar de contener la volatilidad financiera y tratar de disminuir el tamaño del sector público en Argentina, que básicamente es una piedra que genera un problema de competitividad para la economía argentina importante. Como tú dices, había compromisos bastante fuertes del gobierno del presidente Macri en los que el gobierno creía. Luego pudo haber habido y hubo problemas importantes y eso se puede discutir, pero de que había un diseño, había una voluntad y había una transparencia con la sociedad argentina de explicarle cuáles eran los problemas y cómo los intentaba resolver el gobierno anterior, que hoy están totalmente ausentes. Alejandro, a ver, vio que el presidente de la República acaba de decir, anoche, dijo que la inflación es autoconstruida y que hay diablos que aumentan los precios. Usted como ex miembro del staff del fondo, ¿cómo se matan de risa, ¿no? Con este tipo de cosas. Bueno, ayer a la noche yo estaba viendo los Óscares, pero mira, no, yo creo que es el uso de teorías económicas que muestran, digamos, ciertos elementos del proceso inflacionario en un contexto que no deja ninguna duda. Argentina tiene la cuarta, quinta, tercera inflación más alta del mundo. Sí. La inflación, por lo general, es un problema que tiene una raíz monetaria muy importante. Y esta raíz monetaria está vinculada a problemas fiscales. Acá parece que entonces, es el diablo. Entonces, tú tienes... Y obviamente, una vez entrado en ese proceso inflacionario elevado, se empiezan a presentar varias dimensiones en donde la formación de precios juega un rol, en donde las expectativas juegan un rol, pero el centro del problema está generado por el gobierno, por su necesidad de financiamiento y su falta de recursos estables para financiar ese déficit y por lo tanto la necesidad de recurrir al financiamiento del Banco Central. En la medida que no se afecte esto, todos los diablos que tú mencionas van a seguir operando, porque los diablos están respondiendo y están generando expectativas sobre los problemas del gobierno y sobre la falta de solución real y por lo tanto la adicción al financiamiento por parte del Banco Central. Entonces sí, son teorías que son útiles para buscar culpables en donde no lo están, claro, para abdicar de la responsabilidad de gobernar y responder, digamos, a la plataforma que votó la sociedad argentina para que el gobierno corrija los problemas financieros, y en ese sentido es como volver a pensar que la culpa de los problemas de Argentina son generados por gobiernos internacionales y el Fondo Monetario Internacional, la inflación por los fijadores de precios, etcétera, etcétera, y realmente no asumir la responsabilidad de tratar de corregir estos problemas. ¿Escuchó alguna vez esta teoría económica nueva que ayer el presidente introdujo, la inflación autoconstruida? Es una teoría económica. ¿La escuchó alguna vez? No. Sí son teorías relevantes, ¿no? Y que han generado reputación a varios economistas en esto de las profecías autocumplidas, ¿no? Sí. Que un poco dice, si la sociedad espera inflación alta y entonces se vuelve muy costoso combatir esa expectativa, el gobierno termina validándola. Pero en el fondo el gobierno termina validando esa profecía autocumplida. Eso quiere decir que el gobierno no tiene voluntad de ir en contra de esas expectativas tomando las medidas necesarias. Eso muestra, dentro de esas teorías, un gobierno débil
que valida una situación y que además valida una situación que originalmente tuvo un fundamento real, que es el problema del déficit público. Entonces, si bien, como te decía antes, en la academia uno puede avanzar su carrera explicando el 3% de un fenómeno. Como funcionario público, sí, uno probablemente tiene que construir soluciones para combatir el 80, el 90%, y con eso da una solución al problema. No meterse en el detalle que explica el último 3, el último 4%. En ese sentido, si bien la academia tiene explicaciones sofisticadas y raras, sí, como funcionario público hay que irse a lo conocido, claro, combatir la raíz fundamental del problema, y probablemente ya en un programa que tiene un centro sólido se le pueden agregar elementos de coordinación, de fijación de precios, etcétera, que pueden fortalecer ese programa, pero son adiciones, no son el centro del problema. Tal cual. En eso es un diagnóstico totalmente erróneo, que probablemente lo único que busca es pues básicamente liberar al gobierno de la responsabilidad de resolver este gran problema que afecta a la sociedad argentina. Alejandro, un gusto muy grande y siempre un placer escucharlo. Igualmente, muchas gracias. Gracias. Buenos días. Alejandro Werner, el ex director del Departamento del Hemisferio Occidental del